Vamos a continuar con el doctor José Jesús Rivera Sánchez con el tema de la capacidad intrínseca al reverso de la fragilidad. El doctor es médico y tiene la especialidad en Medicina Interna y Geriatría por parte del Hospital General de México, maestro y doctor en Ciencias Médicas por la UNAM, miembro del Grupo de Investigación en Envejecimiento del Hospital General de México, coordinador del posgrado, maestría y doctorado en Ciencias de la UNAM, con sede en el Hospital General de México, docente titular de Geriatría en la UNAM, del IPN, autor de múltiples artículos en revistas de alto impacto y capítulos de libros. Gracias, doctor. Adelante. Les agradezco la invitación a todos. Compleja situación hablar después del maestro Luis Miguel Gutiérrez y después este tema que realmente nos lleva a hacer la reflexión de lo que estamos haciendo desde el punto de vista científico en el proceso del entendimiento del envejecimiento, porque así como el doctor Luis Miguel nos compartía cómo ha ido cambiando su enfoque y su perspectiva y el entendimiento de la fragilidad a lo largo de estos 40 años, en realidad estamos más lejos de la respuesta de lo que estuvimos al principio, porque antes era tan sencillo como decir, ese señor tiene fragilidad, porque podíamos observarlo y definirlo. Pero el reto actual no es saber quién tiene fragilidad, es entender el proceso de fragilidad antes de que llegue a la barrera del inicio del deterioro homeostático para poderlo modular y revertir de ser posible. Y en eso hemos fracasado porque todos los modelos que hemos utilizado pues, son basados en los desenlaces y no en las causas. Para esto voy a aterrizar la charla en tres conceptos que nos deben de hacer entender por qué al final estamos equivocados cuando alguien llega y presenta un caso clínico en algún foro y le preguntan, ¿y tiene fragilidad o no? ¿Dónde está su escala de fragilidad? En ese momento entendemos que no hay entendimiento de lo que es la fragilidad. La fragilidad no es algo que podamos contener en una mano y decir, aquí está la fragilidad. La fragilidad es un concepto móvil que no hemos logrado discernir y que depende justo de la multimorbilidad, porque la diapositiva que le hacía falta al maestro la tengo yo, entonces creo que puedo aterrizar un poco este concepto. Pero ¿cuál es el primer concepto que debemos de entender cuando hablamos o nos acercamos hacia un modelo biológico? Pues primero lo que es el fenómeno biológico. El fenómeno biológico es el envejecimiento y son los fenómenos biológicos procesos que se realizan en los seres vivos para reproducirse, nutrirse, respirar, relacionarse y en este caso envejecer. Son cualquier tipo de cambio que modifica la vida y se nos va del concepto que dentro del proceso de envejecimiento hay cambios inherentes al envejecimimiento independientes de la multimorbilidad, que es lo que le decimos los factores intrínsecos de la fragilidad, que yo les podría preguntar en este momento, ¿quién de ustedes aquí no está inflamado? ¿Quién tiene 0 tasa de inflamación en este instante? Ninguno. Ese es el constante del proceso de envejecimiento. Todos tenemos una tasa de inflamación. Por eso el envejecimiento es universal, heterogéneo, irreversible. Es parte del elemento que debemos de entender y este concepto hasta el momento es inmodificable. Estamos cerca, porque hemos entendido un poco de las vías de las metaloproteinasas, que modulando específicamente estos procesos conjuntos del proceso fibrótico, podemos ralentecer la remodelación del proceso de envejecimiento multiorgánico y entonces lograr lo que hemos querido siempre, que es una juventud prolongada, por no decirlo así porque sería antigeriátrico, decir un envejecimiento en extremo saludable. Pero estamos lejos, estamos más o menos a 30 o 50 años de esta situación. Y de ahí pasamos al concepto de proceso biológico.
El proceso biológico está hecho de un número de reacciones químicas u otros eventos que resultan en una transformación o regulación, y en el caso del envejecimiento, disregulación, porque los órganos, los procesos están, pero no funcionan como deberían de funcionar en un modelo joven. Están, pero sobreactúan o están anérgicos. Y en este momento pues empezamos a platicar un poquito en lo que se llama el área de la complejidad, las ciencias de la complejidad. Porque si fuera tan sencillo decir que alguien tiene fragilidad, sería igual de sencillo decir cómo revertirlo. Y hemos estado más o menos platicando de estos 60 años, y la realidad, como les decía, pues es que estamos más lejos. ¿A la luz de qué? De los nuevos conocimientos. La realidad está atada a nuestra capacidad de discernimiento de la realidad y capacidades tecnológicas. ¿Por qué les digo esto? Porque el proceso biológico de nosotros es heterogéneo, porque bueno, en este momento, ¿quién me podría decir cuál es su tasa de envejecimiento renal? ¿En qué momento ustedes dirán que tienen una reserva homeostática de la función renal o de la cognición? Oiga, es que me hizo un mini mental, me hizo un, lo que ustedes quieran, un moca, salí bien. ¿Eso es estar bien neurocognitivamente? ¿Cuándo sales mal? Cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, el verdadero reto en la cuestión del abordaje de la geriatría es agarrar a los pacientes entre la barrera homeostática óptima, que sería el espectro verde, y el inicio del espectro amarillo, en el cual todos tenemos diferentes procesos de envejecimiento por algo que se llama patrón endogénico de envejecimiento, que es la capacidad que nosotros tenemos de contrarregular nuestra propia inflamación. Por eso hay gente que puede fumar y no hacer EPOC. Claro, es el 1% de los fumadores, pero existe. ¿Sí? Cuando nosotros en la biología hablamos de totales, no estamos hablando de biología, porque nos movemos en la probabilidad. Entonces la comorbilidad entra, la multimorbilidad entra aquí, porque cambian las pendientes del proceso de envejecimiento, del rendimiento neuroendocrino, humoral, cognitivo, y entonces nos van forzando, nos están aventando por velocidades diferentes de inflamación y contrarregulación al proceso de envejecimiento. Claro, ahí les puse la escala clínica de fragilidad, porque al final nosotros cuando ya determinamos que alguien empieza a tener compromiso funcional, ya está en el espectro de la fragilidad clínicamente manifiesta. En este grupo donde el 30% lo hemos podido revertir, pero el otro 60% va a caminar inexorablemente hacia el deterioro neurofuncional. Y por último, lo que es el modelo biológico, que comprende el uso de ecuaciones matemáticas, representaciones gráficas, ordenadores y otros aparatos electrónicos para representaciones teóricas de un fenómeno. Eso es lo que hemos hecho con la fragilidad. O sea, el índice de fragilidad de Fried o lo que podemos hablar de Rodwood, lo que podemos hablar de perímetro de pantorrilla, fuerza de prensión, eso no es fragilidad, son desenlaces, son elementos que nos representan de manera fiable la fragilidad porque siguen una misma trayectoria. Pero eso no es la fragilidad es mucho más compleja, mucho más interesante, embriagante, ¿no? Porque en ese misterio que todavía no hemos dilucidado, pues está también la capacidad de revertirla. Y bueno, pues el modelo biológico, específicamente el que me toca hablar, pues es de la capacidad intrínseca y cómo ésta se imbrinca con la fragilidad, ambos con diferentes elementos de composición que se corresponden en realidad, porque podemos tener fragilidad cognitiva, sarcopenia, la disminución de la capacidad cardiovascular, etcétera, etcétera, y bueno, se van a corresponder
de manera muy importante con los desenlaces, que son los pilares que están descritos en el modelo de la capacidad intrínseca. Si lo pudiéramos graficar, pues sería así: la trayectoria tiene que ver con relación al proceso de envejecimiento, pues por eso todos los gráficos pues, se cargan hacia allá. Y quería hacerles reflexión en este punto de dos diapositivas de los ponentes previos. Hablamos de obesidad y envejecimiento, y cuando presentamos las dos curvas de obesidad en la juventud y en el envejecimiento, nos dijeron: no hay diferencias significativas en estas dos poblaciones. Y nadie dijo: no es cierto. Hay una diferencia bien importante en esos dos gráficos. Ustedes se dieron cuenta cuántos pacientes con menos de 20 de índice de masa corporal estaban en la segunda diapositiva, en el segundo gráfico, en pacientes mayores de 60 años. Habían desaparecido porque se fragilizaron antes. Y nadie dijo nada, ¿no? Y la otra, pues tiene que ver justo con la multimorbilidad, ¿no? Porque al final, pues sí, hay una relación de la multimorbilidad, y la mayor parte de los pacientes frágiles están entre los 55 y 65 años porque tienen incremento de la inflamación. El inflammaging, que se da entre los 60 y los 74 años, que fue un capítulo que escribí con el doctor Carrillo Esper, se da en este periodo y somos incapaces de remontar este proceso inflamatorio, y entonces por eso desaparecen en la última parte, ya no están muertos. Entonces, eso es lo que quiero yo compartirles. El modelo biológico, al final, si nosotros lo empatamos con la trayectoria de la fragilidad, pues se corresponde. Por eso no importa qué modelo de fragilidad escojamos, o si tomamos la capacidad intrínseca y le empatamos a la fragilidad, como tienen trayectorias muy similares, se van a corresponder. Son herramientas útiles, no son equivalentes, no podemos decir capacidad intrínseca es igual o diferente a la fragilidad, se corresponden de manera muy importante, y con esto concluyen dos diapositivas. El desconocimiento de la mayoría de los procesos biológicos relacionados al envejecimiento nos ha llevado al desarrollo de modelos para poderlos comprender y dilucidar. Si bien la capacidad intrínseca tiene una trayectoria paralela a la fragilidad y que va del máximo performance biológico y funcional al deterioro, y esto podría darnos la falsa idea de equivalencia, la máxima capacidad intrínseca no es el extremo opuesto del proceso de fragilidad, pero es una herramienta útil para contextualizarlo e individualizarlo. Los retos actuales de la geriatría es el poder dimensionar la fragilidad desde sus elementos constitutivos y no en sus consecuencias para poder intervenirlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Compartimos la visión de prevención sin duda.